He concluido que hay falencias normativas que podrían incluso llevar a que estas instrucciones del Ministerio de Agricultura y el SAG queden inaplicables. Hola, ¿qué tal, gente constructora? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva asesoría constructiva, el día de hoy sobre subdivisiones. Seguramente ustedes ya se enteraron hace muchísimo tiempo de que el Ministerio de Agricultura publicó unas instrucciones en donde pide que el SAG realice cambios al proceso de subdivisión de predios rústicos. Estos cambios implican que ante el eventual caso de detectarse un cambio de destino a los predios resultantes o bien alguna vulneración al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones durante la solicitud de la subdivisión, pues bueno, se solicitarán algunos informes a determinados servicios públicos para que en función de ellos se decida qué hacer con la solicitud. Bien, seguir con ella de forma regular o bien de plano rechazarla. Bueno, esto a raíz de la gran venta de parcelaciones que está ocurriendo en nuestro país. No es un tema nuevo, pero en el último tiempo esto ha tenido un incremento explosivo. Y les puedo decir que tras esas, yo diría que como una semana o semana y media que me dediqué a estudiar la norma, he concluido que hay falencias normativas que podrían incluso llevar a que estas instrucciones del Ministerio de Agricultura y el SAG queden inaplicables. A quienes lleguen al final del video les voy a hacer un regalo para que precisamente puedan comprar apropiadamente sus parcelas hoy en día en este escenario de tanta incertidumbre normativa respecto a las parcelaciones. Te quiero contar que esta materia en un principio a mí no me interesó para nada, porque tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con subdivisiones. Y yo me dedico principalmente a ver todo lo que tiene relación con construcción, principalmente para viviendas o ampliaciones en viviendas. Pero como estuve harto tiempo averiguando sobre cómo construir en área rural, dije, a ver, ¿de qué se tratarán las subdivisiones en área rural con esta nueva normativa? A raíz de que tanto se habla de ella, dije, la voy a revisar. Lo primero que me llamaba la atención es que se hablaba de un decreto. Habían publicado un decreto desde el Ministerio de Agricultura y yo buscaba un decreto, pero no había ningún decreto. Lo que existe en realidad es un oficio ordinario del Ministerio de Agricultura que establece instrucciones al SAG para que solicite informes a otros servicios públicos en virtud de la tramitación de un proyecto de subdivisión en la medida que se sospeche de que este proyecto podría vulnerar la normativa una vez aprobado. Bien. Entonces la idea es frenarlo antes de que se apruebe para que no vulnere la normativa. Esa es la lógica del Ministerio de Agricultura en este contexto. Pero leyendo tanto el oficio ordinario como la circular 475 del SAC, me di cuenta de que habían cosas que no me parecían correctas. Y como te decía en un principio, voy a compartirte ahora las conclusiones de ese estudio. ¿Para qué te van a servir? Te preguntarás. Pues para que no te exijan cosas que van más allá de lo que está establecido por la ley. En Chile, la Constitución Política de la República lo que establece como uno de los derechos de las personas, ya sean naturales o jurídicas, es el derecho a la propiedad. Y vamos a verlo. El derecho a la propiedad está consagrado en el artículo número 19, numeral 24, de la Constitución Política de la República vigente a la fecha en que subo este video. Y nos dice, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella. Entonces, cuando alguien quiere subdividir un predio rústico, la única norma que puede establecer sobre cómo usar, gozar y disponer de esa propiedad, de ese predio rústico, es una ley. No un oficio ordinario, ni tampoco una circular, que si bien son normas, tienen un rango infralegal. ¿Cómo partió todo esto? Esto partió el día 12 de julio del año 2022 con el oficio ordinario que emite el Ministerio de Agricultura, en donde se instruye a SAG a solicitar informes a distintos servicios públicos en la medida que se advierta un eventual cambio de destino de los lotes o una vulneración de la prohibición de los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los servicios públicos pueden ser la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo, la municipalidad respectiva, CONAF, la Subdirección de Agua Potable Rural, DOH-MOP, o bien otros servicios. La idea es que el SAG pondere la solicitud en base a su análisis y también a los informes recabados.
Este oficio nos presenta la base jurídica en la cual valga la redundancia, en la cual se basa para instruir del modo en que lo hace, citando, por ejemplo, el Decreto Ley 3516 y la Ley 19.880, así como también aludiendo al principio de juridicidad. Firman el ministro de Agricultura, el subsecretario de Agricultura y el director nacional subrogante del SAG. Entonces, a raíz de estas instrucciones, el SAG responde a través de la circular número 475 del año 2022, emitida el 18 de julio del 2022. Esto está dirigido desde la Directora Nacional Subrogante del SAG, Oficina Central, hacia Según Distribución. Y acá abajo la distribución nos dice que es para los directores regionales del SAG a nivel nacional, y esto va con copia a distintos funcionarios públicos a nivel país. Muy bien. La circular que aquí se nos presenta define criterios complementarios de revisión y examinación de las solicitudes de subdivisión de predio rústico. Esto orientado a determinar si el proyecto de subdivisión, de acuerdo a su tipología, pudiera vulnerar la normativa vigente. Entonces, estos nuevos criterios se dividen en dos casos. Hay casos genéricos de suspensión, por un lado, y por el otro casos específicos de suspensión y o rechazo. De estos casos específicos hay un total de 12 y lo que se hace es, de detectarlo, es suspender y requerir informes a determinados servicios públicos, y en función a los pronunciamientos que el SAC reciba, pues entonces decidirá si resolver, rechazar la solicitud o bien continuar con la tramitación en forma regular. Bien, esa es la lógica de la circular. En cuanto a su aplicación, nos dice que su aplicación debe ser de forma inmediata, implementación de forma inmediata. Así que esto ya debería estar aplicando desde el día 18 de julio del presente año. Bueno, ¿cuál es la falencia normativa que veo en relación a este tema? El punto es que aquí el SAC se estaría excediendo en sus atribuciones al tomar una decisión basándose en informes que emiten otros servicios públicos, los cuales abordan materias normativas distintas a lo que es la subdivisión de predio rústico. Normalmente, el proceso de subdivisión en el SAG a lo largo de todo este tiempo no ha requerido informes favorables de otros servicios para que el SAG tome una decisión. ¿Ya? Esto que está hablándose hoy en día es completamente nuevo. Sucede que el SAC nunca ha solicitado informes debido a que el marco normativo en subdivisión de predios rústicos no los exige. ¿De acuerdo? No está establecida la necesidad o la obligación de que el SAC cuente con informes previos de otros servicios para pronunciarse en relación a una subdivisión de predio rústico. Por eso es que nunca se han solicitado. Ahora, tú puedes comprobar esto mismo revisando las normas que rigen hoy en día la división de predios rústicos, que son la Ley 18.755, el Decreto Ley 3.516, artículos del Código Civil relacionados a las servidumbres, así como también una norma de rango infralegal, que es la Resolución Exenta 3904 del SAG. Y ahora, precisamente para justificar aún más lo que te estoy diciendo, está apareciendo aquí en pantalla un extracto de un dictamen de Contraloría General de la República en donde se indica que la Seremi Minbu no está llamada a participar en el proceso de subdivisión que realiza el SAG por medio del Decreto Ley 3516. ¿Te fijas? Entonces, Seremi Minbu no participa en las subdivisiones que hace el SAG. De forma similar ocurre con las municipalidades, específicamente con Dirección de Obras Municipales. No está llamada a participar en el proceso de subdivisión por medio de autorizaciones. Entonces, si el marco normativo vigente no establece la necesidad de contar con informes de otros servicios públicos para que el SAC decida sobre un proyecto de subdivisión de predio rústico, ¿por qué se exigen estos informes? ¿Es legal esa exigencia? Si te estás preguntando eso, la respuesta es que sí. Pero el Ministerio de Agricultura se está valiendo de una ley completamente distinta que vamos a pasar a ver ahora. Mediante la Ley 19.880, el Ministerio de Agricultura está haciendo varias cosas. A través del artículo 9 está suspendiendo los procedimientos de subdivisión, lo cual es totalmente legal, bajo causas justificadas. Mediante el artículo número 32 está estableciendo algunas medidas provisionales para asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer. Ahora, la capacidad de pedir informes también está justificada por ley en base al artículo 37. Y el artículo 37 bis, por otro lado, nos dice que dichos informes tienen un plazo de 30 días para poder ser evacuados. Ahora,
hago una pausa aquí. Porque cuando yo estaba estudiando esto, que lo estudié hace muy poquito tiempo, como una semana atrás, yo no conocía estas normas antes, me preguntaba, pero ¿qué valor o qué peso tienen estos informes recabados mediante esta ley para la decisión que debe tomar el SAG? Porque en el marco normativo sobre división de predios rústicos estos informes no se necesitan, no están establecidos como obligatorios para el procedimiento. Entonces me asaltaba esa duda. Pero la respuesta no estaba muy lejos, porque está aquí en el artículo siguiente, el artículo 38. Este artículo dice que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. ¿Te fijas? Ahora, si te relacionas con el ámbito de la administración, si te mueves en esa área, esto lo comprendes y te puede resultar muy revelador. Pero si no lo comprendes, te voy a hacer saber qué es esto de los informes no vinculantes y cuál es su implicancia en todo esto que estamos viendo. Para ello, voy a recurrir a un documento, aquí está, que descargué de otro país. Me hubiese gustado encontrar algo en Chile, pero no había nada. Pero este documento es súper bueno y ya verás por qué. Se titula La emisión de informes en el procedimiento administrativo local. Escrito por Octavio Manuel Fernández Hernández, secretario general del Ayuntamiento de Candelaria en Tenerife. Bueno, este informe es súper útil para lo que vamos a ver, porque nos entrega la definición de qué se entiende por informe vinculante. Y a partir de esa definición vamos a extraer la de informe no vinculante. Mira, la ventaja es que ellos tienen la misma norma que nosotros en esta materia, o nosotros la de ellos, como lo querramos ver. Aquí está indicada. Entonces, en relación a lo que se entiende por un informe vinculante, nos dice Tomás Ramón Fernández que desde el punto de vista de su fuerza o eficacia jurídica, los informes pueden ser vinculantes o no vinculantes. Continúa el autor citado que en el primer caso, en los informes vinculantes, la autoridad llamada de decidir está obligada a resolver en el sentido propuesto por el órgano consultivo, de cuyo informe no puede apartarse válidamente. ¿Ya? Esos serían entonces los informes vinculantes. Los informes no vinculantes serían todo lo opuesto. Por lo tanto, un informe no vinculante sería el caso en el que la autoridad llamada de decidir no está obligada a resolver en el sentido propuesto por el órgano consultivo, de cuyo informe puede apartarse válidamente. ¿Ya? Ese sería entonces el concepto de informe no vinculante. Pero la pregunta ahora sería, ¿existe alguna disposición expresa que indique que los informes deben ser vinculantes? La respuesta es que no. Acuérdate que existe un marco normativo de división de predios rústicos en el cual no está establecida la exigencia de contar con informes previos favorables de otros servicios públicos para que el SAC decida si es que aprueba o rechaza una solicitud de subdivisión. Por lo tanto, este procedimiento no contiene asociado informes vinculantes. No hay disposición expresa en contrario que diga que los informes que recabe el SAC a través de otros servicios públicos deban ser vinculantes. Y eso tienes que buscarlo en las leyes, porque acuérdate del principio de juridicidad. Los órganos del Estado actúan en conformidad a las atribuciones que les confiere la ley. No pueden actuar fuera de la ley. Y si no hay una ley que diga que los informes deban ser vinculantes, pues entonces no son vinculantes. ¿De acuerdo? Ahora la cuestión que toca resolver es si el SAG puede o no apartarse de esos informes. O sea, de que puede, pero ¿lo hará? Vamos a ver las atribuciones que tiene el SAG. Mira, vamos a ver la ley 18.755, normas sobre el SAG. Esta ley es del año 2014. Vamos directamente al artículo 46, que regula lo que puede hacer el SAG en materia de subdivisión. Nos dice, para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el servicio agrícola y ganadero certificará el cumplimiento de la normativa vigente. ¿Ya? ¿Quién certifica el cumplimiento de la normativa vigente? El Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Alguien más? No. ¿Te fijas? Primer punto. ¿Cuál es la atribución que tiene entonces el SAC? Certificar el cumplimiento de la normativa vigente. ¿Pero es toda la normativa vigente a nivel nacional? Hay muchos tipos de normativa. Está la normativa ambiental, la normativa eléctrica, la normativa constructiva, la normativa de planificación territorial, la normativa forestal, la normativa de salud, la normativa del trabajo. Entonces entenderás que no es toda la normativa vigente en nuestro país, sino la relacionada con el tema en cuestión.
la subdivisión de predios rústicos. O sea, si al SAC le llega una solicitud de subdivisión de predio rústico, tiene que ver que se cumplan las normas asociadas a cómo subdividir un predio rústico en Chile, ¿cierto? Esa es la lógica. Entonces, esa es la normativa que le compete revisar al SAC, la normativa de subdivisión de predio rústico, no la ambiental, no la de planificación territorial, no la de construcción y no la forestal, ¿ya? Ten muy presente eso. Siempre, en base al principio de juridicidad, tiene que actuar dentro de su ámbito de competencias. Y para respaldar todo lo que te estoy diciendo, revisemos la resolución exenta 3904. Esta resolución establece la forma de expedir los certificados de subdivisión. Y en la sección de considerando, nos indica en el punto 2 que el servicio Servicio Agrícola y Ganadero, tiene entre sus atribuciones la certificación del cumplimiento de la normativa vigente, en lo que se refiere a la subdivisión de predios rústicos. ¿Ves? Bueno, entonces volviendo a la pregunta, vamos de nuevo a la ley 19.880. ¿El SAG puede apartarse del contenido de sus informes? Piensa en lo siguiente. Si los solicita a la Seremi Minbu, esta le informará al SAC respecto al cumplimiento de las normas de planificación territorial, de qué manera la subdivisión que podría resultar afectaría a las normas de planificación territorial. La municipalidad respectiva informaría respecto a las normas de construcción. CONAF informaría el efecto que tendría la subdivisión sobre la normativa forestal. La Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH-MOP informaría también los efectos de la subdivisión que tendría en la normativa que le corresponde velar al MOP. Y así, el efecto que tendría la subdivisión en la normativa que le corresponde cautelar a cada servicio público consultado. Pero los servicios públicos no se pronuncian respecto a si la subdivisión se está efectuando correctamente o no, cumpliendo con la normativa vigente en materia de subdivisión, pues esa materia le corresponde analizarla netamente al SAG. ¿Ya? Entonces, el SAG, al recibir informes que tratan otras materias, otras normas, no puede valerse de ellos para decidir si la subdivisión está quedando bien o mal ejecutada en cuanto a lo que se presenta ante el SAG. Por lo tanto, no puede valerse de esos informes, tiene que apartarse necesariamente. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Si bien, por una parte, te estoy tratando de ayudar a que se hagan valer tus derechos, tienes que tener muy presente que además de derechos tienes deberes. Y ese deber es cumplir con la ley. Si exiges que se cumpla la ley para hacer valer tus derechos, tienes que cumplir con la ley en la materia de tus deberes, ¿ya? Así que cuidado con hacerle un cambio de destino a los predios resultantes de la subdivisión, o bien ocuparlos en disconformidad al artículo 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Porque eso implicaría que te vaya muy mal. Ok, hecha la advertencia entonces. Bien, pues prosigamos. Hice una pequeña pausa fuera de cámara porque, fue un análisis bastante extenso. Revisamos varias normas de aquí para allá, estuvimos viendo hartos artículos, hartas leyes y llegamos a la parte que quizás más estabas esperando. El consejo para poder comprar una parcela en este escenario tan incierto en relación a las parcelaciones en área rural. Mira, mi consejo es el siguiente. Pregunta a la agencia, a la inmobiliaria o al particular que está haciendo la subdivisión si es que tiene o no los planes de manejo aprobados por CONAF para talar superficie boscosa que pudiera ser necesario retirar y así dar paso a la servidumbre de tránsito. Eso es súper importante. Y te voy a regalar un segundo consejo. Bueno, de hecho estaba en la pauta regalártelo, pero quiero regalarte un segundo consejo. Cuídate de aquellas parcelaciones que te ofrecen urbanización, ¿ya? Cuidado con ellas. Mira, las parcelaciones en realidad consisten solamente en una división del terreno y nada más. Bueno, además de generar las servidumbres de tránsito para que cada predio acceda a un espacio público, eso es también obligatorio. Pero es solo eso, una división de terreno y un acceso hacia el espacio público. Pero hay inmobiliarias o hay particulares que quieren ir más allá, con el propósito de atraer aún más a los clientes. Y deciden acondicionar sus parcelas.
proyectando y construyendo o ejecutando obras de infraestructura eléctrica, por ejemplo, las postaciones con cables aéreos o bien subterráneos, ejecutando también, por ejemplo, caminos pavimentados, asfaltados, veredas, que es infraestructura de transporte, o bien también deciden instalar una torre con un estanque, ¿cierto?, para abastecer a un determinado número de viviendas y construyen o ejecutan los trazados de red de agua potable, los cuales corresponden a infraestructura sanitaria. ¿Por qué te pido que te cuides de ese tipo de proyectos? Porque resulta que la infraestructura sanitaria, que las obras de infraestructura en el área rural requieren primero, antes de ejecutarse, una autorización, conocida como informe favorable, por parte del SAG. ¿De acuerdo? Sin ese informe favorable no pueden ser ejecutadas, para nada. Entonces, pregunta, si es que tú preguntas al particular que te quiere vender el predio con esas condiciones, urbanización o acondicionamiento, si es que cuenta con el informe favorable por parte del SAG para haber construido esas obras de infraestructura. Y si te dicen, no se preocupes, lo estamos tramitando, ya están todos los papeles y vamos todo en orden. No, para nada. No te confíes de eso en absoluto. Porque resulta que el SAG puede decidir si lo aprueba o lo rechaza. Porque el SAC depende de un informe que tiene que, para emitir su decisión, en ese caso, depende del informe que emita la Seremi Minbu. Y la Seremi Minbu tiene la misión de cautelar que las construcciones ajenas a la agricultura en área rural no generen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación territorial. ¿Y qué es lo que se quiere conseguir con esas obras de infraestructura? Abastecer a un determinado número de viviendas. O sea, generar un asentamiento urbano al margen de la planificación territorial. Cuídate de ese tipo de proyectos, ¿ya? Revisa el video otra vez, la explicación que te di, si te quedas en algunas dudas, y si tienes dudas, por supuesto, la dejas en los comentarios, o bien solicitas una asesoría personalizada a través de ingenierofelipegrandon.cl. Llegado a este punto, lo que más me interesa saber es tu opinión. ¿Qué piensas respecto a lo que te he dicho en el video? ¿Qué dudas tienes? ¿Cómo ves el escenario? ¿Ya estás comprando tu parcela? ¿Te encontraste quizás con vendedores que te ofrecieron parcelas urbanizadas? Házmelo saber en los comentarios. Me interesaría que conversemos respecto a este tema. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil, esta asesoría ha llegado hasta acá y me despido agradeciendo el tiempo que has pasado conmigo en este momento. Y te deseo mucho éxito en tu subdivisión y en tu proceso constructivo. Nos vemos. Chao, chao.